Shalom Ubrajot, paz y bendiciones para todos ustedes, hermanos. En este momento me encuentro con mi hermano Wilson y vamos a despejar una duda de algún hermano que alguna vez nos preguntó el por qué no Jesucristo y por qué sí Yahshua, qué relación tiene que ver la una con la otra, y por eso estamos con mi hermano Wilson, que con base en la palabra vamos a tratar de despejar la duda a esa gran pregunta, ese gran conflicto que tuvo este hermano. Bueno, así es, Carlos. El hermano lo que nos preguntaba precisamente era eso, de por qué Yeshua, que qué pasó con Jesucristo, si así lo conocimos, así nos lo enseñaron y bueno, como bien lo decía Carlos, la idea es con base en la palabra, no la opinión, lo que yo entendí, no lo que nosotros hemos comprendido, no, es lo que dice la palabra acerca de esto. Y esta pregunta es bien interesante porque junto a ella va, y es que son dos personas diferentes. Yahshua es diferente a Jesucristo. Jesucristo es otra persona que no es Yahshua. La respuesta es que es la misma persona. En el ámbito histórico, tanto Jesucristo como Yahshua se está hablando del mismo personaje, digámoslo así, en un lugar en la historia, en el pueblo de Israel, en el pueblo judío. Ambos hablan del mismo. ¿Dónde se marca la diferencia? La diferencia se marca ya desde un contexto cultural. Cuando lo vemos desde el contexto cultural, sí hay diferencia entre Jesucristo y entre Yahshua. ¿Por qué? Porque si bien yo recuerdo, y le doy muchos agradecimientos a nuestro Padre Yahweh, porque ciertamente como cristianos nos permitió acercarnos a Él, nos permitió conocerlo, conocer acerca de su palabra. Pero también hoy en día nos damos cuenta de que aprendimos muchas cosas que fueron enseñanzas de hombres y que hoy en día podemos decir aprendimos culturas y no la palabra del Señor. Me explico. Y aquí se resuelve un poco la incógnita acerca de la diferencia entre el Jesucristo y el Yahshua. Nos enseñaron sobre un Jesucristo que abolía la ley y los profetas, para poner un ejemplo muy sencillo. Nos enseñaron un Jesucristo que entonces ya nosotros por gracia somos salvos y no tenemos que ver nada con el antiguo pacto. O sea, nos mostraron a un Jesucristo, un Salvador, un Redentor, que prácticamente estaba diciendo no le crean a nada de lo que dijo mi Padre, sino ahora todo lo que yo les digo. Y esto de entrada nos pone pues como en una situación de analizarlo y de ser conscientes y de como ponerle un poquito de lógica al asunto y decir, ¿será posible que el Salvador, el Hijo del Eterno, diga no es lo que dice el Eterno, sino lo que voy a decir yo de ahora en adelante en el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, que realmente es el Nuevo Pacto? Y obviamente, por lógica, vamos a decir, no puede ser. Si antes sabemos que Yahshua, o como lo conocen Jesucristo, como lo conocimos al principio, Él se entregó en el madero por obediencia al Padre. Yahshua es el ejemplo de obediencia al Padre. ¿Cómo pues va a aparecer en un escenario en donde no obedezca lo que el Padre había dicho? Entonces ahí es donde se marca una diferencia. Jesucristo, que se supone es la misma persona, Jesucristo como tal, que ese es un nombre greco-romano, nos muestra una oposición al antiguo pacto, a la Tanaj, a la Torá, a la instrucción que el Señor empezó a dar a través de Moshe, de Moisés y de los profetas. Y entonces aparece ahora el nombre Yahshua, pero no es que aparezca ahora. El nombre Yahshua es el que siempre ha existido. Infortunadamente, Jesucristo fue el nombre que le colocaron en la cultura grecorromana. Entonces ahí es donde nos damos cuenta bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Si ese nombre Yahshua no, ese nombre Yahshua que lo pronuncian los judíos, porque ese es un nombre judío. Bueno, resulta que necesariamente nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto histórico, en el contexto cultural, en el contexto social, hasta político, de una situación o de un personaje para poder entenderlo. Un ejemplo claro de esto es
cuando a una persona, yo ahorita estoy, por ejemplo, en la universidad, y cuando le piden a uno, y esto lo sabe cualquier estudiante de colegio o de universidad, cuando le piden a uno una bibliografía de un personaje, el ejemplo claro, y lo he visto incluso en internet, cuando le dicen a usted, bueno, va a hablar acerca de Abraham Lincoln. Cuando usted va a hablar de Abraham Lincoln, usted no puede hablar de Abraham Lincoln desde una perspectiva mexicana o desde una perspectiva colombiana. Para usted saber perfectamente sobre ese personaje que le están pidiendo, usted tiene que estudiar y analizar el entorno cultural, social y político de los Estados Unidos para poder entenderlo. Con El Salvador, con nuestro Redentor, no hicieron eso. Cuando se trató de escribir este precioso libro, que es el Manual de Instrucciones, en su mayoría, casi en su totalidad, lo tomaron desde el contexto histórico de Grecia y de Roma y abolieron totalmente todo lo que tenía que ver con la cultura judía. Recordemos una cosa, Yahshua o Jesucristo nació siendo judío, él nació en el pueblo de Israel, él creció con todas las costumbres judías. De hecho, él cuando nació a los 8 días le hicieron el Brit Milah, que significa la circuncisión. Él seguía la cultura judía. Él enseñaba en las sinagogas y todo era judío. Él estaba en todo el entorno judío. Él hablaba arameo, en ocasiones hebreo, pero el 85-90% de lo que él hablaba era en arameo. Y todo tenía que ver con la cultura judía. ¿Cómo pues podemos pretender que las enseñanzas y su nombre va a venir de Grecia y de Roma si él era judío? No, pero es que eso es para el pueblo de Israel, para nosotros no. Un momento. Si ese es el pensamiento, si eso es lo que la respuesta que se da para decir yo no digo Yahshua porque yo no soy del pueblo de Israel, vamos a leer un pasaje, voy a leer un pasaje que está en el libro de Mateo capítulo 15, en el verso 24. Habla pues de cuando Yahshua sana a la hija de una mujer cananea. Y dice que la mujer cananea venía siguiendo a los discípulos, a los talmidín, que realmente es estudiantes, a los estudiantes de Yahshua que venían con él. Y la mujer lloraba y decía, por favor, hijo de David, sana a mi hija que está enferma. Y entonces dice aquí la palabra en el verso 24, y respondiendo él, o sea Yahshua, dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire la respuesta que dio el mismo Salvador. No he sido enviado, sino, cuando dice no he sido enviado es porque alguien lo envió. Y Yahshua en todos sus testimonios, en todas las narraciones de los apóstoles, de los que andaban con él y de lo que él decía, nos damos cuenta de que Yahshua siempre decía, yo no hablo por mí mismo, sino por aquel que me envió. Y todo el tiempo nos enseñaba era a que obedezcamos al Padre, adoremos al Padre. Al mismo Hasatán le dijo, cuando lo estaba tentando en el desierto, le dijo, porque escrito está, solamente a Yahweh tu Elohim servirás y adorarás. O sea, todo el tiempo el mismo Yahshua direccionaba toda la atención de la creación de las personas hacia el Creador. Siempre, siempre lo hacía. Y en este caso dice, no he sido enviado, él sabía que venía de parte de Yahweh, y dice, si no, eso es una palabra que determina con exactitud, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando nosotros pensamos un momento en esta palabra, en esta porción bíblica, decimos, bueno, o sea que si yo no me identifico como casa de Israel, yo no tengo nada que ver con Yahshua. Si yo no me identifico como un israelita, de alguna manera, bien sea por linaje o bien sea porque recibí a Yahshua como mi Salvador, entonces yo no tengo nada que ver con Yahshua. Si yo no creo y me convenzo que yo soy casa de Israel, entonces yo no tengo nada que ver con él. Pero todo lo contrario, si yo me considero un casa de Israel, entonces él vino por mí, porque él dijo, yo no he sido sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo perdidas? ¿Por qué perdidas? Bueno, tenemos que remontarnos a la historia del Antiguo Pacto en el libro de Primera de Reyes. Aquí tenemos en Primera de Reyes capítulo 12, en el verso 26. Voy a leerlo. Habla de Jeroboam. Dice, y Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el reino de Israel volverá a la casa de David,
si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios a la casa de Yahweh en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo entonces se va a volver a Yahweh, es decir, Roboam, el rey de Judá. Y me matarán a mí, dijo Jeroboam, y volverán a Roboam, rey de Judá. Y el rey tomó consejo e hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo de Israel: es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Jeroboam es el primero que aparece en escenario con la idolatría. Hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo de Israel: he aquí a tus dioses, adórenlo. ¿A qué se nos parece esto? ¿A qué escenario es parecido o a qué religión de nuestra época se parece el decir: mira esta imagen y este es tu Dios? Por supuesto que sí, a la religión católica. Ahora yo pregunto algo: ¿en qué nos diferenciamos nosotros? ¿O en qué se diferencia más bien el pueblo cristiano de la Iglesia católica? Pero si es que es el mismo pueblo. O si no, este señor Francisco, más conocido como el Papa Francisco, díganme quién es el Salvador para él. Yo les contesto: es Jesucristo. Y entonces el pueblo cristiano, ¿en quién cree? En Jesucristo. Es el mismo Dios. Pues claro, si es que la iglesia cristiana es una hijita de la iglesia católica. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Cuando nosotros vamos a ver, el nombre Jesús está por todos lados. Lo digo en cuanto a las personas. Yo tengo un amigo que se llama Jesús. ¿Y qué pasa entonces con ese nombre que es sobre todo nombre? Mi amigo se llama Jesús. Y entonces, ¿qué de la palabra Cristo? La palabra Cristo simplemente es una palabra griega que significa ungido, o más literalmente untado. Entonces, ¿dónde está ese nombre, sobre todo nombre, en Jesucristo? Claro, el origen de Jesucristo es greco-romano, pero cuando nosotros nos vamos a toda la historia y vemos el entorno cultural de su nombre, de la época, se llama Yahshua, y los nombres no pueden cambiar. Ese nombre lo cambiaron. Desde que viene desde Jeroboam, dice que Jeroboam cambió las fiestas, cambió los nombres, cambió todas las cosas con el fin de que el pueblo de Israel no volviera otra vez a Yahweh, su Elohim. Entonces, cuando nosotros nos metemos y nos paramos en el entorno cultural, nos damos cuenta de que Jesucristo no tiene nada que ver con lo de la época del mismo Yahshua, cuando él se daba a conocer, cuando él, como dice en Juan 17, orando al Padre, orando a Yahweh, decía: Padre, les he dado a estos discípulos, a estas personas, les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál nombre? Pues el nombre de ese momento, y es el único nombre: el Padre Yahweh y el Hijo Yahshua. Yahshua HaMashiach, que significa Yahshua el Mesías. Entonces, necesariamente hay que ubicarnos en el entorno cultural de la época. Y sin duda alguna, si nuestro Salvador es judío, de hecho, cuando estaba con la mujer samaritana en el pozo, le dice: mujer, ustedes adoran a quien no conocen. Lastimosamente, yo me di cuenta, cuando era cristiano, cuando estaba siguiendo las mismas enseñanzas greco-romanas y no las de la palabra, porque la palabra tiene su fundamento judío, hebraico, cuando yo estaba siguiendo las enseñanzas greco-romanas, yo mismo me impacté cuando Yahshua le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran a quien no conocen. Lastimosamente, queridos oyentes, el pueblo cristiano, cuando estábamos en el cristianismo, adorábamos a quien no conocíamos. A eso se refería Yahshua. Adoran a quien no conocen. ¿Por qué? Porque no es así, porque no es Jesucristo. Ese es un nombre grecorromano, pero su nombre original es Yahshua, Yahshua HaMashiach, el Hijo de Yahweh, y esa es la gran diferencia. Por eso, cuando nos dicen es Yahshua o es Jesucristo, es Yahshua, porque es su nombre el cual le colocaron cuando nació. Jesucristo se lo colocaron en Roma. Y ahí son 2 personajes diferentes. Desde el aspecto cultural sí lo son, porque Jesucristo dice que es el fin de la ley, que es lo que enseñan en la palabra. Jesucristo es el fin de la ley y con Jesucristo es suficiente, que de hecho esa es la base de las enseñanzas de Creciendo en Gracia. Ya no existe el pecado porque Jesucristo lo hizo todo. Ese es un
es un Salvador diferente a Yahshua, que viene y dice, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino que he venido a enseñárselas a cumplir. ¿Por qué dice a enseñar, a darle el verdadero significado? Es lo que él dice realmente. Claro, porque hasta ese momento todos los fariseos, todas las personas que habían manipulado desde Jeroboam, venían dando una ley, una Torá que no era como Yahweh había querido que se enseñara. Entonces, estos son detalles que nos ayudan a ubicarnos, a poner los pies sobre la tierra para decir, tiene sentido. Y es conforme a la Torá, porque harta gracia sería que estuviéramos aquí diciendo lo que yo entiendo y esto es. No, eso no es así. El Padre Yahweh, Él es el que tiene la verdad absoluta y nos las da a conocer a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, a todos aquellos que estamos unidos al Mashiach. Por eso, lo que Yahshua enseñó y lo que continúa enseñándonos es, cada uno tengamos una relación personal con el Padre. No esperemos a que nadie más nos enseñe. Usted escudriñe, vaya con estos pasajes y escudriñe la palabra y en lo secreto con el Padre, usted en su relación personal con Yahweh va a entender y va a comprender sus palabras. Shalom Urajot, paz y bendiciones para todos. Un abrazo.